Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Daniel Mena. Les quiero presentar en esta oportunidad este aplicativo que diseñé a efectos de liquidar la declaración de renta del año grabable 2018. Vamos a ingresar el usuario y la contraseña. Vamos a ingresar a aceptar. Llegamos a la lámina principal, en donde podemos desplegar toda la información. Vamos a darle aquí un pequeño zoom. Vamos a ver si no queda aquí muy grande para poder observar bien la información. Quedó muy grande. Dejémoslo así. Mi declaración de renta 2018. Vamos a hacer una demostración de toda la información que contiene. No vamos a entrar en contexto con ningún concepto, con ninguna lámina. No vamos a profundizar, no nos vamos a detener a explicar por ahora nada. Esas explicaciones, esos análisis, esas interpretaciones de toda la información que obedece al marco en materia tributaria, lo vamos a hacer en los siguientes videos. Por ahora vamos a concentrarnos en mostrar qué contiene cada lámina. La documentación, aquí explica, esta es una información consultiva donde me indica cuál es la documentación básica que yo debo tener para iniciar a hacer la declaración de renta. La hoja de datos básicos es bien importante. Aquí es donde inicia realmente la información, el registro de la información. Entonces aquí yo voy a ingresar la información que me está solicitando esta lámina solamente, y hasta acá, hasta donde dice retenciones en la fuente. Ok, solamente esto. Posteriormente vamos a continuar y llegamos a la hoja de patrimonio bruto. Aquí vamos a registrar todos los bienes que yo tengo, y pues en los próximos videos vamos a explicar en detalle cómo se llena cada caso. Adicional a ello tenemos un componente, se diseñó un componente de venta de activos fijos. Es decir, en caso de que yo durante ese año 2018 haya vendido uno de mis activos fijos, yo los voy a ingresar acá para poder establecer una utilidad, o para poder establecer esos registros, esos saldos, a dónde se van a ir: a la cédula de rentas no laborales, a la cédula, a la lámina de ganancias ocasionales. Quizás va a ser renta ordinaria, va a ser ganancia ocasional, y esta parte es muy importante. Algunas personas observarán mucho cuadro, un cuadro muy largo, unas tablas muy grandes, pero este componente que coloco aquí es bien importante, reviste un nivel de importancia alto, porque allí es donde yo puedo determinar unos saldos que van a estar reportados y que tienen unos efectos tributarios inmensos, donde yo puedo decir, si yo voy a reportar esos saldos de la venta, me genera una utilidad, ¿a qué tasa va a tributar? ¿Va a tributar a la tasa como ganancia ocasional o va a tributar a una tasa como renta ordinaria? Es bien importante, por lo cual va a haber un video muy detallado, bastante detallado, un paso a paso cómo es que debo hacer, porque con base en la forma como yo reporto la información acá, de esa manera me va a permitir poder calcular el siguiente año la renta presuntiva y que yo no tenga inconvenientes. Bien, continuando, siguiendo con todos los conceptos del patrimonio que yo poseo durante ese año 2018. Toda la información, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras, las tarjetas de crédito, y se tomó la decisión de dejar incluso bastantes celdas para que se pueda utilizar en caso que sea un contribuyente que tenga o muchos activos o muchas obligaciones, ¿no? Llegamos al patrimonio líquido. Ok. Información
que va a quedar reportada en el formulario 210. Incluso aquí en esta observamos unos numeritos al lado izquierdo. Esos numeritos indican en qué casilla va a quedar reportado este saldo. Nos vamos a las cuentas por pagar. Me informa en qué casilla me va a quedar reportado este saldo. Resulta bien importante. Continuamos con la renta presuntiva. Y la renta presuntiva en su primer franja, digamos que es la forma como yo liquidé el patrimonio líquido en el año anterior, en el año gravable 2017. Entonces es solamente trasladar esos saldos a esta plantilla y ya. Y aquí es la forma como voy a depurar esa información, como lo establece el artículo 189 del Estatuto Tributario. Pero reitero, es información que corresponde a futuros videos de manera detallada. Continuamos y llegamos, devolvámonos para mirar en qué punto vamos. Vamos en renta presuntiva. Ya seguimos en orden consecutivo con las rentas. Pero ¿por qué primero renta presuntiva y después cédulas? Aquí vamos a seguir una secuencia. Alguien en algún momento me preguntó, pero ¿cuál es el orden consecutivo que yo debo seguir para hacer una declaración de renta que sea exitosa y que sea completa? Y que no esté sujeto a errores. Yo, Juan Daniel Mena, considero que este es el orden consecutivo, que esta es la secuencia que debemos seguir. ¿Ok? ¿Y por qué la renta presuntiva antes? ¿Y por qué no después? La renta presuntiva, se requiere saber cuál es la renta presuntiva antes de determinar las rentas líquidas cedulares y poder establecer esa comparación que debe existir entre rentas líquidas cedulares totales y renta presuntiva. ¿Cuál de las dos es mayor? Para continuar con esa depuración, con ese desglose que debe estar dentro de la estructura del formulario 210. Bien, ingresamos entonces a la cédula número 1, rentas de trabajo, donde voy a ingresar toda la información, incluso si soy un empleado, si soy una persona natural con vínculo laboral. Muy seguramente voy a tener a la mano el formulario 220, que ya fue habilitado por la DIAN mediante resolución número 0004, no recuerdo la verdad cuántos ceros tiene, del año 2019. Ingresos no constitutivos dentro de esa misma cédula y toda la información. Quiero detenerme en detallitos, en estos detallitos. Estas viñetas, ¿qué me indican a mí? Me indican a mí de que en esta celda hay un cálculo automático, que esa celda me trae información de otra, o que está haciendo un cálculo, motivo por el cual yo no voy a ingresar información allí. Estas viñetas me indican que en esta celda hay una selección, hay una opción que yo puedo seleccionar la que me corresponda a mí. ¿Cuál es la que me corresponde a mí de estas? Esto es lo que me indica estas viñetas, a manera de dar claridad a la plantilla o a la persona que esté diligenciando. Bien, no voy a ampliar el concepto, pero sí quiero que haya una excelente interpretación de esta plantilla, en el sentido de poder transversalizar esos conceptos que, si bien podemos encontrarlos en varias cédulas, pero la norma tributaria no me permite causarlas o registrarlas de manera simultánea en varias cédulas, razón por la cual aquí se determinó utilizar una manera de alerta que no me permita ingresar saldos de manera simultánea en varias cédulas. Por ejemplo, créditos de vivienda. Recuerde que el artículo 119
habla sobre los créditos de vivienda. Y si usted ingresa a la cédula de rentas de trabajo o ingresa a la cédula de rentas de capital, usted en las deducciones va a encontrar los intereses pagados por créditos de vivienda. Pero yo no puedo ingresar los intereses que pagué durante el año por concepto de créditos de vivienda en las 3 cédulas, porque incluso en la cédula de rentas no laborales voy a ingresarlos en una cédula. Y aquí si de una manera de que usted no pueda ingresar saldos en las 3 cédulas, cuando haga eso, esta aplicación o este archivo, como le quieran llamar, esta plantilla le va a generar un error. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en 30 segundos. Vamos a reportar de que por créditos de vivienda en la cédula de rentas de capital voy a ingresar 1,000 pesos. No me permite. ¿Por qué no me permite? Dice, posibles causas del error. Puede ser o que no existen ingresos en esa cédula, o porque el saldo excede al límite autorizado, o porque existen registros por este mismo concepto en otras cédulas. Bueno, listo. Que no existen ingresos en esa cédula. Bueno, ingresemos algo aquí en intereses intereses y rendimientos financieros. Ingresemos cualquier saldo al azar. Ya ingresamos el primer requisito. El primer requisito es que hubieran ingresos. Vamos a registrar nuevamente un saldo acá. Ya me dejó ingresar un saldo, 2,000. Vámonos a otra cédula y observemos, por ejemplo, en la de rentas de trabajo. Ingresémosle un saldo pequeño. Y vámonos al concepto de créditos de vivienda. Ingresemos un saldo. En el momento en que yo ingrese un saldo en rentas de trabajo por concepto de intereses pagados por créditos de vivienda, me va a generar un error. ¿Por qué me genera un error? Digamos que me genera el error número 3. Existen registros por este mismo concepto en nuestras cédulas. Es decir, no me permite esta aplicación, no me permite ingresar. ¿Por qué? Basado en lo que establece el artículo 332 del Estatuto Tributario. ¿Qué indica ese artículo? Que yo no puedo ingresar, no pueden existir de manera simultánea deducciones y rentas exentas en varias cédulas. Muy bien. Continuamos entonces donde digamos rentas de capital, solamente a manera de explicar cómo funcionan ciertas particularidades en esta plantilla, o digámoslo, características especiales que la llama al contribuyente a familiarizarse más con la plantilla, a confiar en la plantilla, a creer en que es una plantilla que le ofrece ventajas al cliente, por cuanto no va a permitir cometer errores en los saldos y que a futuro la DIAN lo obligue o le establezca una sanción. Bien, entonces vamos en esta cédula, continuamos, le damos continuar. Cédula número 4, rentas no laborales. Ya sabemos que aquí encontramos todos los conceptos que no vamos a encontrar en las otras 4 cédulas. Todos los conceptos que no vamos a encontrar en las otras 4 cédulas. ¿Ok? Recordemos que nos vamos a incorporar, a concentrar en la explicación de cada anexo en videos futuros. Continuamos. Rentas de dividendos, igualmente la información que corresponda dependiendo del contribuyente. Eso para explicar esta parte. Tal vez me estoy extendiendo un poco, pero quiero dentro de esta presentación, digamos que de manera introductoria, explicar muchos
matices que se requieren. Llegamos a un anexo de comparación patrimonial. Digamos que es casi que obligatorio, digamos que es obligatorio hacer porque yo como contribuyente debo explicar si existe un incremento patrimonial. Si existe un incremento patrimonial de acuerdo a esta hoja, a esta lámina, yo debo justificarlo. Si yo no logro justificar ese incremento patrimonial, entonces se convierte en una renta líquida que me va a tributar a la tarifa que corresponda, o a la tabla, por ser una persona natural, a la tabla del artículo 241. Entonces miren que tener un incremento patrimonial no es muy beneficioso. Y si yo no lo justifico y la DIAN no encuentra esa no justificación o esa omisión mía, no pasa nada. Pero si la encuentra, ¿qué pasa? Recuerde que a partir del año 2018 me puede generar una sanción por inexactitud. Pasamos a la hoja de ganancias ocasionales. Esta hoja de ganancias ocasionales, voy a registrar la información de acuerdo a los conceptos que están registrados allí, porque son los que están contemplados dentro de la norma tributaria, y establecer de qué manera voy a registrar algunos saldos. Aquí hay algunos saldos que son ya cálculos automáticos, como les decía inicialmente, de acuerdo a lo que digan estas viñetas. Pero es bien importante aclarar, por ejemplo, cuando yo recibo una herencia. ¿Cuál es el tratamiento cuando yo recibo una herencia? Aquí se determinó incluir dentro de estos datos básicos 3 opciones. Cuando yo recibo la herencia y yo tengo la calidad de ¿qué? Como contribuyente. Yo soy cónyuge del causante. Yo soy legitimario, es decir, por ley yo tengo derecho a recibir la herencia, o incluso soy legatario, es decir, por ley no tengo el derecho de recibir herencia, pero el causante, es decir, el fallecido, decidió en un testamento dejar algo a mi nombre. Ese es el legatario. Entonces, dependiendo de esta condición, voy a seleccionar, y dependiendo de esta condición me va a permitir en la hoja de ganancias ocasionales tomarme una información o una proporción de esa herencia, tomármelo como ganancia ocasional no grabada o ganancia ocasional exenta. La plantilla tiene unas características muy especiales en ese sentido. Los descuentos tributarios. Recordemos que los descuentos tributarios, si nos vamos al formulario 210, que por cierto todavía no ha sido habilitado por la DIAN, nos vamos al formulario 210, los descuentos tributarios están después de haber liquidado los impuestos, de haber liquidado el impuesto de las rentas líquidas cedulares. Para poder determinar un impuesto neto de renta, primero debo restar los descuentos tributarios. Así está establecido en la estructura del formulario 210. Entonces aquí yo voy a ingresar unos saldos que van a tener unas limitaciones que van a permitirme tomar unos descuentos sin que esto todo llegue a exceder del impuesto básico de renta. Porque cabe aclarar algo. A ver, ¿cómo hace impuesto básico? Y acabé de hablar de impuesto neto. ¿Cómo hace impuesto básico, impuesto neto? Podemos determinar varios tipos de impuestos dentro de la estructura del formulario 210. Podemos encontrar el impuesto sobre las rentas líquidas cedulares. Podemos encontrar un impuesto a cargo. Podemos encontrar un impuesto a pagar. Podemos encontrar un impuesto básico de renta, un impuesto neto de renta. Y todo está siguiendo la estructura del formulario 210, que cuando ingresemos a ese formulario voy a hacer de manera detallada, vamos a explicar
Incluso esta explicación podría, digamos, podría llamarla que es una especie de capacitación para aquellos que todavía no entienden muy bien cómo es la estructura de la declaración tributaria, de la declaración de renta de persona natural, y tomar una idea mucho más clara. Su capitalización, los intereses que yo pagué diferentes a créditos de vivienda que yo pagué durante el año 2018 y que yo voy a hacer mediante el cálculo de la norma de su capitalización que establece el artículo 118-1 y que fue reglamentado por el decreto 3027 del 2013, permite establecer tener en cuenta un procedimiento para poder llegar a un resultado final y saber cuáles de esos intereses que yo pagué me puedo tomar como deducibles o no me puedo tomar como deducibles. Y una vez que yo determine esta deducibilidad, poder decir, yo me lo puedo tomar dentro de las rentas de capital o dentro de las rentas no laborales. Y además de eso, tener otra limitante, que a propósito quiero aclarar. La otra limitante, que es el componente inflacionario, se acaba este año. Ya fue derogado por la ley 1943. Entonces, ya a partir de este año 2019, año grabable, cuando yo vaya a hacer la declaración de renta, en el año 2020, ya ese componente inflacionario ya no va a existir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando yo utilice este procedimiento, lo que determine como deducible va a ser totalmente deducible sin ninguna otra limitación. Bueno, tratemos de ir más rápido, que nos estamos como demorando un poco en esto. La sanción de extemporaneidad me calcula la sanción cuando yo estoy presentando la declaración de renta en una fecha posterior a la fecha de vencimiento, las fechas que estableció la DIAN inicialmente. Sanción de corrección cuando yo presenté la declaración inicial, encontré que hay unos saldos que no correspondían, es decir, o los omití o hice unos cálculos mal, apliqué las tablas que no correspondían, ingresé unos gastos que no eran deducibles, etcétera. Puede presentarse miles de casos. Entonces, si hay lugar a ello, aplicar sanción de corrección. Recuerde, aplicando el artículo 588, siempre y cuando que me dé un mayor valor a pagar o me debe un menor saldo a favor. Las tablas de liquidación, aquí encontramos en esta hoja todas las tablas de liquidación, pero si yo quiero en cualquier momento saber cómo fue que se liquidó el impuesto a la renta líquida cedular de rentas de trabajo y pensiones, ingreso en esta tabla. O cómo se liquidó la renta líquida cedular, el impuesto a la renta líquida cedular de rentas de capital y rentas no laborales. Miremos esta tabla, que para este año incluso viene siendo igual. Si no hay una reglamentación diferente, vienen diciendo igual para liquidar la renta presuntiva. ¿Cómo liquidé el anticipo del impuesto de renta? Aquí aparece cómo. Es decir, encontramos evidencia de toda la información. Los intereses presuntivos, vamos a determinar cómo fueron esos préstamos que como persona natural se le otorgaron a la sociedad. El artículo 35 del Estatuto Tributario establece esto, pero el Estatuto Tributario o el legislador en su momento determinó lo siguiente y dijo: si la persona natural le presta dinero a la sociedad, debe haber una presunción de que ese dinero debe generar un rendimiento mínimo anual. Es decir, si no aplicó ninguna tasa de interés, debe haber una presunción de que tuvo que haber aplicado una tasa de interés. En este caso, para el 2018 es una tasa mínima anual de 5,21.
Si la tasa que se pactó está por debajo de ese rendimiento mínimo anual que establece el legislador, 5,21, pues eso le va a generar unos intereses presuntivos. No son reales, pero en materia tributaria va a tener que incluirlos como si fuera un ingreso real. Por ejemplo, acá, esta tabla más adelante la voy a explicar de manera detallada, pero aquí el rendimiento mínimo anual que establece el legislador es 5,21 para el año 2018, pero yo le cobré a la sociedad una tasa del 4%. La diferencia que se genera en esos intereses, coloquemos por molestar aquí que yo le presté 15 millones a la sociedad. Bueno, que le presté 150 millones a 5 meses. Entonces me tiene que generar unos intereses presuntos. Vamos a ingresar acá, por ejemplo, en la hoja de datos básicos, vamos a decirle que es del año 2018. Intereses presuntos. Como ya dije que es del año 2018, ya esos 150 millones durante el año 2018, teniendo en cuenta esta fecha del préstamo, hagamos un poquito esto, dice que hay una tabla de amortización real y una tabla de amortización presuntiva, es decir, los intereses que yo realmente recibí por ese préstamo y los intereses presuntos que yo debía haber recibido. Como los intereses presuntos son mayores al interés real, esa diferencia se va a convertir en interés presuntivo, es decir, va a ser ingreso tributario que va a quedar en la cédula de rentas de capital. Aquí los encontramos, intereses presuntivos, como para dar una explicación coherente a este tema. Y ya por último encontramos el formulario, que es el que consolida toda la información, el formulario 110, el formulario de corrección, si hay lugar al formulario de corrección, si hay que hacer alguna corrección en los saldos reportados inicialmente. Y por último, cuando yo voy a hacer una declaración de renta, otra declaración de renta, simplemente yo lo que hago es limpiar toda la plantilla. Observamos que en los saldos, en las hojas donde ingresé información, ya no hay nada. Ok, para efectos de información, aquí en esta parte de abajo están mis datos, está la página de mi canal, mi WhatsApp, mi correo, para efectos de tomar contacto en relación a la obtención de esta plantilla de mi declaración de renta 2018. Buen día.